Bien, les decía que este modelo se refuta por delante que en realidad se supone que con estas medidas que platicábamos la clase pasada, las cosas go, tendríamos que lograr algo en medio de la masa, ¿sale? Con esto único es como algo que planteó alguien al respecto de estas observaciones. Dice que coloca de forma inversa. Se relaciona de manera inversa el desempleo y la inflación, es decir, que cuando hay mucha inflación, el desempleo es poco. Cuando hay mucho desempleo, ¿no?, la inflación es poca. Y esa es la lógica. Si hay mucha actividad económica, mucha sobreactividad, tenemos inflación y no tenemos desempleo. O al revés, si hay poca actividad económica, hay desempleo, pero no hay inflación. ¿Sale? A mayor inflación, menor desempleo, y a mayor desempleo, menor inflación. Exactamente. ¿Sale? Bien. Esa es, digamos, la única cosa que yo leí y que no hubiera entendido ustedes. ¿Sale? Bien. Vamos a comenzar a hablar sobre el asunto. ¿Solo es una curva inversa? No, siempre es inversa. Vamos a tomar el último de los temas de macroeconomía. Habíamos hablado de macroeconomía, de crecimiento económico, estamos en PIB, las formas para calcularlo, es el factor del PIB, el crecimiento real y el crecimiento nominal, y hay cosas al respecto. Hablamos también de inflación, citamos el INPC, cómo calcularlo, cómo calcular la tasa de inflación, porque la inflación es nada, etcétera, etcétera. Después hablamos del desempleo, trabajamos viendo quiénes eran considerados desempleados, qué tipos de desempleos había. Tratamos el ciclo económico dentro de este apartado. Vimos que es la población económicamente activa, la diferenciamos de la población económicamente inactiva. Hicimos la tasa de desempleo, valoramos qué hacía que la tasa en México fuera tan bajita. Caímos en la cuenta de este asunto de los mexicanos no pueden estar esperando a que les den Es lo que viene en el libro, ¿no? el seguro. Todo lo que viene en el libro que os dejaste, de para tener la cabeza. No recuerdo si viene así, pero bueno. Sí, no viene lo que. Estamos bien, o sea, lo que voy a decir no tengo en mente tal cual, pero el asunto es así, ¿no? Crecimiento, inflación, desempleo. Y luego estamos ahora viendo lo que tenga a pobreza. Vimos pobreza, definimos algunas de las muchas formas de la pobreza, vimos cómo se podía medir desde la metodología de necesidades básicas satisfechas, el índice de desarrollo humano, la línea de pobreza, ¿no? Y el método compuesto. Después de ello, quiero que comencemos a ver la parte, por último, del sector externo. Antes de esto, y digamos que en medio, explicando cómo puede influenciar, cómo puede influir en la economía la autoridad económica, sea Hacienda, o sea el Banco Central, en el caso de México, el Banco de México, hablamos de la política económica. Dijimos que eran políticas expansivas las que pretendían hacer crecer la economía y que estas se presentaban cuando la economía estaba deprimida o en recesión. Dijimos que lo contrario lo queríamos hacer cuando la economía necesitaba hacerse más pequeña porque tenía problemas de la inflación. Hablamos de política económica, sea fiscal o monetaria, restrictiva. Dijimos cuáles eran las herramientas de Hacienda y del Banco Central para influir en la economía. Y por último, calculamos la clase anterior, el multiplicador de gastos públicos y el multiplicador impositivo. Decíamos que al final lo que podíamos concluir es que llegar al mismo resultado, tener la intención de que la economía crezca en X cantidad, puede ser viable vía Hacienda, vía Banco Central, y que cada uno tiene diferentes elementos. Y que aún así, el Banco Central o Hacienda y Hacienda pueden decidir utilizar cada uno dos vertientes al mismo tiempo o por separado. A lo mejor no lo dijimos ampliamente, pero quiero que sepan que a veces las políticas económicas son contrarias, es decir, la política fiscal quiere que la economía crezca y la política monetaria busca lo contrario. ¿Eso desde cuándo? El Banco de México tiene autonomía desde la época de Salinas en nuestro país. Entonces, teóricamente, quien dirige el Banco Central no tiene que estar de acuerdo con quien dirige Hacienda. ¿Está bien? Sin embargo, pasan cosas simpáticas, como la que sucedió en el sexenio de Calderón. Quien era secretario de Hacienda es ahora el director del Banco Central. Entonces, se sabe que los criterios tenderían a ser los mismos. Entonces, bueno, eso es, digamos, de cara a algunas reflexiones. El último